El tiempo presente es el hoy, que en segundos se convertirá en historia. Este es el momento de traer la historia a la actualidad. En Desafío Radio llegó la hora con Teo Sánchez. El hoy, hecho historia. El hoy, hecho historia. Llegó la hora. Bueno, muy buenos días, como siempre en un nuevo programa de Llegó la Hora con Teo Sánchez y como siempre de igual manera con un súper invitado muy especial. Me siento honrado y privilegiado de poder tener hoy al doctor Víctor Alejandro Renal López. Él es el director de la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior. Y bueno, estamos complacidos porque él haya podido aceptar este tiempo para poder compartir qué es esto de nuestro tema del día de hoy es ciudadanía, libertad de culto y religión. ¿Y qué es esto? Que podamos entender nosotros desde la práctica de cada uno de nuestra espiritualidad, cómo ejercemos estas libertades desde nuestra ciudadanía colombiana. Entonces, doctor Víctor Alejandro, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Estoy muy feliz de tenerlo acá. Bienvenido y comenzamos. ¿Quién es el doctor Víctor Alejandro? Gracias, ¿Cómo ha sido gracias su vida? por esta invitación. De verdad que es muy agradable y muy importante el tema de la libertad religiosa y de cultos en nuestro país. Sí. Bueno, mi nombre es Víctor Reynolds, soy abogado, especialista en Derecho Contractual, cursé una maestría en Gobernabilidad. Trabajé en el Senado de la República durante 23 años. 23 años. ¿Y cómo hizo para sostenerse tanto ahí? En la parte administrativa. Estaba en un cargo de carrera administrativa. Empecé desde que estaba como estudiante de Derecho. Como practicante. Como practicante y empecé escalando poco a poco. Empecé como operador de equipo, manejando la fotocopiadora hasta que fui escalando a auxiliar administrativo, asistente administrativo, profesional universitario. Después fui encargado de varias jefaturas. Estuve como jefe de selección y capacitación de personal, jefe de recursos humanos, jefe jurídico. Estuve como tesorero también encargado. Manejé la nómina del Senado 7 años. Estuve coordinando la defensa judicial del Congreso 8 años. Estuve en la Comisión de Ordenamiento Territorial 2 años y medio. Estuve en las presidencias de Senado varios años. Me faltó fue ser senador, doctor Víctor Alejandro. No, lo digo yo es porque, por ejemplo, ahorita cuando estaba compartiendo, yo iba haciendo las cuentas 5 gobiernos, ¿no? En 23 años. 4 gobiernos y 23 años. Y después pasé a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como asesor de despacho y fui jefe de conceptos. Sí. Estuve como jefe de contratos también en la superintendencia. Estuve encargado de director administrativo y de jefe de recursos humanos durante 5 años con 5 superintendentes diferentes. Entonces he visto muchos gobiernos, muchas presidencias de Senado, muchos congresistas que han pasado y eso me ha formado también en la administración pública. O sea, es importante lo que usted nos está compartiendo, doctor Víctor Alejandro, porque sí es impresionante entender esas dinámicas del gobierno, ¿no? Porque si hablamos de 20 y pico de años, 5, estoy haciendo cuentas desde qué gobierno más o menos empezaste, fueron gobiernos complejos, ¿no? Así es. Gobiernos que podemos estar hablando del gobierno desde antes de Gaviria, o más o menos desde el de Gaviria. Después finalizando el gobierno del expresidente Gaviria. Del expresidente Gaviria, que fue el después de la ley quinta del 92, entré yo a... Entonces todo lo que fue Pablo Escobar, su merced hizo parte de todo eso de Pablo Escobar, todas las cuestiones del paramilitarismo y todo eso, y la experiencia que uno adquiere en el Senado con respecto a eso es fuerte. ¿Cuáles fueron
las mayores enseñanzas que usted al día de hoy, doctor Víctor Alejandro, tiene de haber vivido toda esta diferencia de gobiernos, porque vivió gobiernos en su entonces liberales y conservadores? Así es. ¿Qué conclusiones puede sacar de esa experiencia laboral que usted tuvo allá, entendiendo de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Yo desde que estaba en la universidad, inclusive los trabajos de universidad, iba donde el senador Víctor Renán Barco, donde el senador Aurelio Iragorri, a que me explicaran algunos temas. Sí. Entonces tuve oportunidad de sentarme con el senador Gerley en esa época, con el vitalicio, ¿no? A él lo cuestionaban mucho con muchos congresistas, y eso se vuelve el día a día de uno. Entonces se logra una amistad con todos, wow, de todos los partidos. Entonces, como manejé la nómina, todos iban a mi oficina. Entonces con todos tuve la oportunidad de conversar y logramos, sí, ahí eso lo va formando a uno cada vez más, y uno trabajando en un escenario donde se maneja la democracia de este país. Es una escuela bastante amplia. Es una pregunta curiosa y casi inocente. ¿Los mismos senadores iban a reclamar su chequecito o mandaban al auxiliar? ¿O a ellos les tocaba a ellos mismos y firmar? No, ellos mismos iban. Como cualquier empleado funcionario del gobierno. Como cualquiera, sí. Wow, entonces claro, ahí tocaba ser amiguis, ¿no? Del que pasa la nómina. Oiga, doctor Víctor Alejandro, dentro de todo ese, que son un poconón de congresistas que su merced debió haber conocido, ¿cuál fue el que más le ha marcado su vida dentro de su formación y estructura profesional? El senador Víctor Renán Barco. Me parece que la experiencia de él, era un senador de 43 años. Joven. De 43 años de servicio como senador. Entonces tenía la oficina al lado de la mía, y todos los días cuando llegaba a su oficina pasaba por mi oficina a saludar. Y conversábamos. Sí. Entonces era un señor que mantenía leyendo todo el tiempo, mantenía con sus revistas de Economic permanentemente, y algunos otros congresistas que realmente con los que tuve el privilegio de interactuar, temas muy puntuales y específicos relacionados con las funciones que estaba desempeñando. Sí. Entonces me hice amigo de muchos, algunos salieron del Congreso, después fueron gobernadores, otros alcaldes en sus departamentos. Al día de hoy, ¿cuántos sí quedan amigos de todo ese ejercicio? Sí, hay senadores actuales que llevan muchos años. ¿Y cómo es esa relación hoy? Chévere. Sí, muy normal. Muy normal, sí. Bueno, doctor Víctor Alejandro, bueno, y ahí pasa, entonces, bueno, es una carrera bastante impresionante, de bastante conocimiento, entendiendo todos los tejemanejes que es el Senado y la oficina de comunicaciones, ¿fue que me dijo? La oficina es de selección de personal. De selección de personal. Y todo eso es para poder entender el desafío y los retos que tiene ya hoy como director de asuntos religiosos del Ministerio del Interior, que es una cartera que está relativamente nueva. Su merced es el segundo funcionario que tiene la cartera ya en esto. Pero bueno, antes de abordar a eso, familia. Bueno, me casé, conocí a mi esposa trabajando en el Senado de la República. Ella trabajaba en el Ministerio del Interior en ese tiempo, era la directora jurídica del Ministerio del Interior. ¿Hace cuánto? Y eso fue en el año 98. Wow, hace bastante tiempo. Entonces fuimos, creando una amistad, y todo fue por un oficio que yo recibí del ministerio al Senado, y tuvimos la oportunidad de interactuar sobre el tema, y ahí nos conocimos. También un pastor en una iglesia me la presentó, ya yo la había visto. ¿Cómo así que un pastor? O sea, ¿su merced es cristiano? Sí, de niño. Listo, perfecto. De niño. Entonces estaba en una iglesia y el pastor me dijo, ven, te voy a presentar a alguien que trabaja con el gobierno. Y me la presentó, pero ya yo más o menos la conocía. Sí. Entonces empezó una amistad
empezó una amistad muy bonita. Mi esposa en ese momento, como directora jurídica, era la encargada de manejar los asuntos religiosos. Excelente. Porque debajo de la dirección jurídica estaba la subdirección de asuntos religiosos, la subdirección de asuntos indígenas, la subdirección Listo. de negritudes Sí. y prácticamente la ley 133 del 94 Sí. y las primeras personerías jurídicas que se expidieron en Colombia las firmó ella. Bueno, eso no lo sabía. Wow, Además, entonces ella se puede decir que ella fue la semilla, tu esposa fue la semilla y precursora de lo que hoy en día es el cargo que ejerce el doctor Víctor Alejandro. Así es. Así es, inclusive el primer convenio de derecho público en Colombia lo sacó ella. ¿Cómo es el nombre de tu esposa para hacerle Liliana Avendaño. Perfecto. Y es fiscal en este momento. Listo. Y bueno, empezó una amistad muy bonita y como a los 8 meses le propuse matrimonio y me dijo que sí. ¿Cómo a los 8 meses? A los 8 meses. Sí. Rápido y furioso su merced con 8 meses. O sea, dentro del mismo marco de la amistad, 8 meses le dije, casémonos. Así es. Dijo Así que es. sí también. Bueno. Así es, en este momento tenemos un hijo de 18 años, Sí. universitario, y bueno, estamos agarrados de la mano de Dios ahí con él. No, pues bastante impactante esa historia que usted cuenta de cómo es un núcleo familiar, el doctor Víctor Alejandro, y entender también que un pastor fue el que hizo también como parte de todo el proceso de lo que hoy en día es. ¿Cuántos llevan casados? Entonces, ¿22 años? 22 años. Sí. 22 años, bueno, 3 años y 25 bodas de plata. ¿En qué bueno, ya que su merced me dice, ¿en dónde se congrega el doctor Víctor Alejandro? Bueno, yo me congrego en Semillas de Vida con el pastor Camilo Bedoya. Excelente. Ahí estamos hace 20 años. ¿20 años? Sí. Llegamos cuando mi esposa estaba embarazada. Sí. Antes estábamos en el lugar de su presencia. Perfecto. Y decidimos apoyar al pastor Camilo, que estaba empezando en ese momento. Y hoy en día la iglesia ya tiene... Sí, es una iglesia fuerte a nivel Bogotá y a Así nivel es. Colombia. Asombroso, doctor Víctor Alejandro, ver cómo la obra de Dios en las personas es perfecta y cómo usted desde la espiritualidad que usted está ejerciendo ahorita también ejerce un cargo, y que eso es bien importante tener claridad en eso, y entendiendo que el cargo no es fácil, porque es un cargo de asuntos religiosos donde se tienen que abordar no solamente los temas de la Iglesia Cristiana Evangélica, sino todos los temas de todas las religiones que participan acá en Colombia. Entonces, entremos en materia. ¿Cómo es todo esto, doctor Víctor Alejandro? ¿Cómo se ejerce una ciudadanía de la libertad de culto y religión en un país tan convulsionado como es el de hoy? Y vamos a ir desglosando porque hay bastante tema y ojalá no se nos va a quedar ni un solo tema dentro del tintero, porque todo lo que hablábamos antes de salir ahorita al aire es importante y que normalmente el común de los ciudadanos, doctor Víctor Alejandro, no lo saben. Ni saben para qué es la oficina, o sea, no saben muchas cosas. Entonces, comencemos. ¿Cómo es todo esto? ¿Cómo llega usted al cargo? ¿Cuáles han sido los mayores desafíos? ¿Cuáles son las proyecciones? Bueno, de todo lo que hablábamos acá, y acá sí yo ya me callo porque acá lo vamos a escuchar, doctor Víctor Alejandro. Bueno, de parte de la ciudadanía hay que tener en cuenta que los ciudadanos en Colombia tienen derecho a la libertad religiosa y de culto, a escoger su espiritualidad. Excelente. Tienen derecho a congregarse en la confesión religiosa o en la iglesia que escojan, y a manifestar su espiritualidad de forma libre y voluntaria. Esto inició con la Constitución del 91, que consagró el derecho de libertad religiosa y de cultos como uno de los derechos fundamentales, permitiendo esas condiciones constitucionales para esos ciudadanos. Eso quiere, disculpe, doctor Víctor, eso quiere decir que antes de la Constitución del 91 no existía eso. Antes de la Constitución del 91, recuerden que existía el concordato con la Iglesia Católica. Perfecto, sí, el famoso concordato. La ley cuarta, sí señor, el famoso concordato, y el concordato es un tratado internacional. Sí. Entre el gobierno colombiano y el Estado Vaticano. Sí, perfecto.
Y en el concordato se permitía la libertad religiosa y de cultos. Pero desde esa perspectiva de concordato del Acuerdo del Vaticano y cada gobierno del país, ¿no? Es. Con la Constitución del 91 se abre un escenario Excelente. para que las diferentes confesiones religiosas, O sea, no solamente los católicos. no solamente los católicos ni solamente la Iglesia cristiana, sino otras confesiones religiosas. Perfecto. ¿Cuáles confesiones religiosas? Aquí en Colombia tenemos, está la Conferencia Episcopal Colombiana, por ejemplo, la Iglesia Católica. Está la Iglesia Ortodoxa Griega, la Iglesia Ortodoxa Rusa. Hay unas iglesias, ahí está la Iglesia Anglicana, Iglesia Episcopal, iglesias veterocatólicas, que son iglesias que nacieron en su momento de la Iglesia Católica. O sea, Pero no son de la Iglesia Católica, no son romanas. Ahora sí ya no lo había entendido. O sea, esa es la cuestión. Nacieron de ahí, pero no, o sea, el diferencial es que ellas no son romanas. Algunas no son romanas. Listo, excelente. Entonces, nacieron de la Iglesia Católica, fueron creciendo en sus países, generalmente en Europa, en los Estados Unidos, y llegaron a Colombia bajo un apostolado, es decir, bajo una autorización del líder religioso de ese país, para que, vienen con una autorización para que puedan funcionar en Colombia. Algo así como el Papa, que más o menos, ¿no? No, porque la Iglesia Católica es una sola. Listo, ya entendí. Es Sí, una tiene sola. toda la razón, doctor. Entonces, estas iglesias son muy antiguas y son milenarias en los países de Europa. Sí. Pero en Colombia son iglesias que llevan 10 años, 15 años, algunas llevan 20 años. Relativamente nuevas. Son relativamente nuevas, han ingresado a Colombia y han empezado a ejercer su espiritualidad y están creciendo y tienen sedes en muchas ciudades, en varios departamentos del país. Sí. Entonces, también de las confesiones religiosas están las comunidades musulmanas, están las comunidades judías de Colombia, primero que todo. Las comunidades judías de Colombia, hay 4 comunidades judías en nuestro país y hay un número de personas del pueblo judío que son representativo. Sí. Están las comunidades musulmanas. Si está hablando en ese orden, quiere decir que primero se establecieron las comunidades judías acá en Colombia y después las musulmanas. No. O, No. O es No. El tiempo. Cuando se aperturó el proceso de que las diferentes confesiones religiosas puedan expresar funcionar de forma oficial, Sí. Con personería jurídica, estas Excelente. confesiones religiosas empezaron a registrarse en Colombia. Perfecto. Es bueno aclarar eso. Muy bien, doctor. Pero también hay otras espiritualidades, como la comunidad budista, la comunidad Bahá'í, la comunidad Zen de Japón, que también tienen registro en nuestro país. Además, están las diferentes denominaciones evangélicas cristianas, la iglesia bautista, presbiteriana, metodista, pentecostal, hay neopentecostales, hay iglesias carismáticas, Sí. hay iglesias menonitas. Están también ahí ahí se incluye, sáqueme una duda, doctor Víctor Alejandro, ahí se incluyen los testigos de Jehová y los de la iglesia ministerial, o ellos son totalmente aparte. También tienen reconocimiento con personería súper. jurídica y hacen parte de la Mesa Nacional Interreligiosa, por ejemplo, la iglesia ministerial. Excelente. Bueno, en ese orden de ideas, ahí me asalta una pregunta, porque pues si hay todo esto, hay pequeños grupos que expresan su espiritualidad, como por ejemplo los masones. Ellos no están reconocidos en el Ministerio del Interior. Nosotros tenemos una prohibición de reconocimiento de espiritualidades. Sí. Por ejemplo, espiritualidades agnósticas. Eso iba. La hechicería, el satanismo. Bueno, hay unas espiritualidades que no, eso está en el artículo 5º de la ley 133. Listo, o sea, los masones también entran dentro de ese marco.
No, allá no hay reconocimiento de... O sea, por eso, los masones entran dentro del marco que ellos no son reconocidos dentro de una práctica espiritual. Dentro de las entidades religiosas no están reconocidos. Ah, bueno, listo. Dentro de todo lo que ha visto el doctor Víctor Alejandro, ¿hay alguna religión que de pronto esté registrada y que uno diga, eso yo nunca lo había visto o nunca había visto esa práctica? ¿O son las dos? Hay muchas confesiones religiosas. Sin embargo, nosotros somos muy cuidadosos en verificar los estatutos. Ah, perfecto. Por ejemplo, Scientology, los de Scientology. Scientology tiene reconocimiento de personería jurídica. Listo. Tiene reconocimiento de personería jurídica y ejercen una espiritualidad, es como una... Sí, ejercen su espiritualidad, su filosofía. Excelente. Por eso es que hay libertad de cultos en nuestro país. Sí, perfecto. Entonces, ahí me salta otra pregunta, porque con respecto a lo que decía anteriormente el doctor Víctor Alejandro, entonces, ¿eso se contempla dentro de sectas, las que no están dentro del marco jurídico? ¿O sectas...? No, las que no. Todo esto es para dar claridad, porque muchas personas deben de estar, que no están viendo, están pensando también lo mismo. Las que Víctor. tienen personería jurídica son las que pueden funcionar legalmente. Listo. Tienen su resolución de reconocimiento de personería jurídica especial. Excelente. Y están registradas en el registro público de entidades religiosas. Perfecto. Son las que pueden funcionar, pueden pueden solicitar su RUT para funcionar y ejercer su actividad. Su actividad Comprar espiritual. inmuebles, comprar muebles y crecer. Perfecto. Listo. Entonces, bueno, ya entendiendo eso, doctor Víctor Alejandro, de todo lo que es esta parte de este abanico de expresiones espirituales, que son bastantes y también dentro de nuestra cultura, ¿cómo se desarrolla todo este ejercicio interreligioso? Bueno, nosotros, además de la Constitución, tenemos la Ley 133 del 94, Sí. que desarrolló el derecho de libertad religiosa y de cultos dentro de un marco jurídico. Perfecto. Pero esos derechos están consagrados en unos artículos en la Constitución. Sí. Por ejemplo, el artículo 18 de la Constitución, que garantiza la libertad de conciencia, donde nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar en contra de su conciencia. Tenemos el artículo 19 de la Constitución, que es la libertad que se garantiza, donde se garantiza la libertad de cultos en nuestro país, donde toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual y colectiva. Pero tenemos otro artículo, que es el artículo 20 de la Constitución, que garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir sus pensamientos y sus opiniones. La de informar y recibir información veraz o imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Entonces, tenemos tres derechos fundamentales: la libertad de conciencia, la libertad de cultos y la libertad de toda persona de expresar y difundir su pensamiento. Por eso es que en Colombia nosotros podemos hablar de libertad de cultos. Entonces eso quiere decir que sí se vive. O sea, claro. Sí se vive en toda su plenitud, y el Estado colombiano es garante de todo eso. El Estado colombiano es garante, pero el Estado colombiano, según el artículo 2 de la Ley 133 del 94, dice que el Estado no es ateo, ni es agnóstico, pero tampoco es indiferente a los sentimientos religiosos de los colombianos. Tenemos un Estado colombiano que permite la libertad de cultos y permite que se expresen esos sentimientos religiosos. Ahí siempre ha habido una lucha, y no sé si el doctor Víctor Alejandro nos la puede ayudar a aclarar, de que el Estado colombiano es laico. En acuerdo a lo que usted acaba de expresar dentro de este artículo, ¿eso quiere decir que no somos laicos o sí somos laicos? La Constitución lo dice, pero el Estado colombiano no es ajeno o indiferente a los sentimientos Listo. religiosos. O sea que las personas pueden tener la paz y la tranquilidad que esos sentimientos se pueden expresar Libremente. libremente.
Perfecto. Así es. Bueno, ahora ya entremos como en la parte profunda de lo que es el ejercicio, doctor Víctor Alejandro. En todo este proceso usted me habla de que se han constituido unas mesas, que hay constituidas unas mesas, que se va a constituir una mesa ahorita con respecto de diálogo con la Iglesia Católica. Entonces, si nos puede compartir cómo ha sido todos estos procesos y en el ejercicio de su cargo, cómo ve el futuro y cómo proyecta todo esto de lo que hablábamos ahorita anteriormente para que nos pueda empezar a explicar y la gente se pueda documentar que cuando ocurren diferentes situaciones nosotros tenemos un espacio dentro del Ministerio del Interior en la oficina de la Dirección de Asuntos Religiosos donde ellos se pueden dirigir. Bueno, nosotros tenemos 4 mesas. Mesa Nacional del Sector Religioso, que es una mesa que la conforma la Conferencia Episcopal, las comunidades judías de Colombia, las comunidades musulmanas, un representante de cada uno, ¿no? Perfecto. Ahí está la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, un representante de la Iglesia Ortodoxa Griega, un representante de la Iglesia Bahá'í, de la confesión religiosa Bahá'í, un representante de Scientology. Hay un representante, por ejemplo, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Hay un representante de SEDECOL, de las federaciones y confederaciones de la Iglesia de Evangélica de Colombia. Hay un representante de AEL, de las Alianza Evangélica Latina. Hay un representante de la Iglesia Adventista, de la Iglesia Ministerial. Excelente. Hay un representante, bueno, ahí son 34 miembros de la Mesa Nacional Interreligiosa. La Mesa Nacional tiene unas funciones muy específicas que es trabajar por la política pública de libertad religiosa y de cultos. Perfecto. Y generar espacios de participación del sector religioso. En esta mesa se genera un espacio de participación para que las necesidades del sector religioso se puedan trabajar en esa mesa. Listo, perfecto. Esa mesa la conforma el señor ministro del Interior, doctor Carlos Andrés Palacio, y las confesiones religiosas, algunas de las confesiones religiosas que le acabo de mencionar. Perfecto. Entonces están las diferentes confesiones religiosas y el Ministerio del Interior. Excelente. Y ahí la Dirección de Asuntos Religiosos ejerce la Secretaría Técnica de esa mesa. Ahora entiendo. Que es una responsabilidad bastante grande, ¿no? Y un trabajo bien extenso. Listo. Así es. Vamos con la siguiente mesa. Tenemos una mesa de educación. Es una mesa interinstitucional para analizar la conexidad entre la educación y la libertad religiosa. ¿Cómo es eso? Hay que tener en cuenta que en los centros educativos de nivel preescolar, básica y media, se dicta la cátedra de religión. Sí. Sobre todo en los colegios confesionales. Pero hay otra materia que podríamos incluir, que es la materia de libertad religiosa y de cultos. De eso se habla muy poco, todavía no se ha socializado. Pero ya hay dentro esa de los posibilidad. colegios hay la posibilidad. Nosotros estamos en acercamientos con el Ministerio de Educación, precisamente para trabajar cómo podría ser esa claro. materia. Sin embargo, hay algunos líderes religiosos que, por ejemplo, asisten a los colegios, que son de diferentes confesiones religiosas, y se muestran en los colegios. Y uno de ellos dice, mire, yo pertenezco a determinada confesión religiosa y mi espiritualidad se manifiesta de esta forma. Sí. Entonces sigue el otro líder religioso y también expone cómo manifiesta su espiritualidad. Entonces, para que los jóvenes puedan comprender y entender de que hay diferentes tipos de religiones o confesiones religiosas, y que ellos pueden escoger algunas de las confesiones religiosas de acuerdo a lo que ellos consideran. Ahí me salta una pregunta, doctor Víctor Alejandro. En ese ejercicio, que a mí me parece maravilloso esa gestión que ustedes están haciendo ahí, pero por ejemplo en el caso de los colegios distritales, ¿cómo se está manejando y abordando esto? O sea, entendiendo que
FECODE hace mucha incidencia con respecto a estas prácticas de espiritualidad, ¿no? Hay un deber legal Listo. de que se dicte la clase de religión. Ahí para Y todo. es una materia Excelente. como la ciencia, como las Sí. matemáticas, y es una Como la materia que debe dictarse en los colegios. O sea, quieran o no quieran. Sí. Debería dictarse. Excelente. Ahora, con respecto a la libertad religiosa y de cultos, hay que capacitar a los docentes. Hay que Que eso es un capacitarlos, desafío, ¿no? hay que sensibilizarlos de tal forma de que ellos puedan informarle a sus estudiantes que existen otras confesiones religiosas y que Claro. existe libertad de cultos en nuestro país. Hay que Excelente. entender algo, que hay un porcentaje muy alto de los colombianos que son cristianos. Cuando hablo de Y cristianos, me refiero a la religión católica y a la religión evangélica. Sí. Y hay otras confesiones religiosas, como les mencionaba, que son muy nuevas en Colombia o que llevan menos años. Sin embargo, ellas han crecido y en Claro. cada ciudad tienen un número representativo de miembros. Ahí me ha saltado otra pregunta. ¿Qué pasaría, o sea, entendiendo que si esto va a estar regulado y dentro del marco jurídico del Ministerio de Educación, ¿cómo ha visto usted, doctor Víctor Alejandro, de los colegios confesionales, cómo están recibiendo esta noticia buena? Nosotros estamos en este momento en acercamiento con el Ministerio de Educación, Sí. precisamente para que cuando nos reunamos haya un representante de colegios públicos, un representante de colegios privados, un representante de colegios confesionales de diferentes confesiones. Sí. Recuerde que en Colombia tenemos colegios católicos, colegios cristianos, tenemos colegios judíos, islámicos. tenemos colegios islámicos, musulmanes, tenemos colegios de diferentes confesiones. Sí, claro. Entonces cada Tiene colegio que tener. tiene, claro, debería tener su representación. Así Excelente. como líderes religiosos que también tienen colegios. Sí, Hay iglesias que tienen colegios. que tienen sus colegios, sí, señor. Y son iglesias que son confesionales, pero en cierta forma pertenecen al sector religioso. Excelente. Entonces, además, hay que incluir también a la academia, ¿no? Sí, claro, toda la parte. Que haga parte de esa mesa. para dialogar estos temas. ¿Cuánto en el proceso que van, cuánto tiempo cree que se pueda tardar todo este proceso para que esta ley sugerida, esta política pública se pueda dar, doctor Víctor? Estamos en el proceso, estamos iniciando el proceso en este momento. ¿Podemos decir que pueden ser 2 años o menos? No, yo creo que menos. Menos. Excelente. Eso es una buena noticia. Así es. Súper, doctor. Felicitaciones, doctor Víctor Alejandro. Gracias. Bueno, sigamos con las mesas. Tenemos una mesa de diálogo con la Iglesia Católica. Esta mesa se va a instalar, la va a instalar el señor ministro. Y aquí se van a trabajar la política pública de libertad religiosa y de cultos. Es decir, la implementación del decreto 437 de 2018, Perfecto. que es la política pública de libertad religiosa que aplica para los territorios. Excelente. Porque así como aquí en Bogotá hay una mesa nacional interreligiosa, Sí. en cada departamento hay una mesa o comité departamental de asuntos religiosos. Excelente. Y en los municipios también mesa municipal o comité municipal de asuntos religiosos. Pero ya está en todos los departamentos, en todos los municipios, doctor Víctor Alejandro. ¿Qué? En este momento estamos en 18 departamentos. Faltan casi la mitad. Falta casi la mitad. Sí, Listo, señor. excelente. Y me imagino que Tenemos 280 escenarios interreligiosos, es decir, 280 mesas o Sí. comités interreligiosos. En cada departamento hay un enlace, que es como el director de asuntos religiosos Departamental. O el encargado de la oficina de asuntos religiosos de ese departamento. Sí, Ese enlace convoca al sector religioso perfecto. e integra la mesa. Nosotros le damos los lineamientos para que lo pueda hacer.
integra la mesa y una vez integrada la mesa, se empieza a trabajar la política pública de libertad religiosa y de cultos. Y eso es muy bueno porque hay que entender de que puede ser el director de esa oficina departamental religiosa, puede ser de cualquier confesión, no necesariamente católica, de cualquier como confesión. antes era toda esta cuestión, ¿no? Que era la hegemonía hay católica. Hay departamentos donde hay pastores que son Perfecto. los enlaces, Sí. como hay departamentos que es un sacerdote. Wow, excelente. Hay departamentos que es un padre anglicano, por Excelente. ejemplo. Súper. Entonces, en cada departamento debe existir la pluralidad de las diferentes confesiones de ese departamento. Entendiendo que posiblemente, sobre todo en los departamentos rurales, no habrán de pronto, por ejemplo, expresiones de la religión musulmana o judía, ¿no? Hay departamentos donde las confesiones musulmanas hacen parte de la mesa departamental. Ah, wow, excelente. Hacen parte, porque es que en las mesas departamentales o municipales, aquí no se habla nada de espiritualidad. Política pública. De política pública. Excelente. Construir un escenario para el bien común del sector religioso y que el sector religioso sea un actor estratégico para trabajar de la mano con las autoridades municipales. Súper, eso es claro y diáfano, ¿no? Porque todo el mundo cuando esto comenzó pensaban que esto era para una cuestión de un ejercicio espiritual y no. ¿Cuántos municipios hay actualmente de los 1.100 y pico que hay? ¿Tienen ya mesa? Son 1.102 municipios, en este momento tenemos 280 mesas instaladas. Recuerde que la Dirección de Asuntos Religiosos es una dirección muy nueva, sí, sí, que inició en el año 2018. Sí. Entonces está en proceso de construcción la política pública en todos los territorios. ¿Cuáles son sus aspiraciones, doctor Víctor Alejandro, en este ejercicio hasta donde usted más o menos piensa que... Lograr implementar la política pública en los 32 departamentos y en los 1.102 municipios. Wow, es todo un reto y desafío, ¿no? Así es. ¿Hay presupuesto? ¿Hay presupuesto económico para eso? ¿O? Nos vamos a tardar un tiempo, pero con el favor de Dios lo vamos a lograr. Listo, excelente, súper. Vamos a caracterizar todos los 32 departamentos, todo el sector religioso de los 32 departamentos. ¿Eso va a quedar colgado en alguna web, donde la gente pueda que, por ejemplo, como si fuera un directorio que alguien... Sí, claro que sí. Ah, súper. Lo vamos a colgar en el micrositio del Ministerio del Interior. De la Dirección de Asuntos Religiosos. Excelente. Bueno, sigamos con la siguiente mesa. Bueno, tenemos una mesa de reconocimiento y fortalecimiento a la paz. ¿En qué consiste? Es una mesa que la conforma el señor Ministro del Interior y el Alto Comisionado para la Paz. Es una mesa... ¿Ellos dos nada más o hay alguien más? Sí, no, ellos dos y el sector religioso que se invita a apoyar estos procesos. Listo. ¿Para qué? Para crear altares de paz y reconciliación. Perfecto. Para que el sector religioso sea un mediador en la solución de los conflictos. Que al sector religioso lo capacitemos. Excelente. Para que intervenga en la mediación de un conflicto. Que sea un actor estratégico cuando se vayan a tomar decisiones. Que sea un actor representativo cada vez que hay un conflicto en algún territorio. Que llegue el sector religioso a ese territorio. Porque recuerde que en cada departamento hay unas mesas. Y el sector religioso de ese departamento puede ayudar a solucionar algunos problemas. Ahora, debe ser un sector religioso no ligado a aspectos políticos o ligado a ideologías. Excelente, esa es una pregunta, porque es que ha sido un poquito complejo los últimos años en Colombia que el sector religioso se ha politizado y que eso no debería de ser así, ¿no, doctor Víctor Alejandro? Yo creo que en todo hay política, ¿no? No, en todas las decisiones de la vida hay aspectos políticos. Sin embargo, ya cuando se actúa como un actor o como mediador o para ayudar, se tiene uno que despojar de eso. Tiene que despojarse porque aquí se está solucionando los problemas sociales de una sociedad. Excelente. Bueno,
sigamos, doctor Víctor Alejandro, porque ahí hay harto que hablar. Y esta mesa de diálogo, esta mesa de paz, precisamente a los líderes religiosos hay que capacitarlos, vamos a capacitarlos con una pedagogía, Sí, enseñarle a manejar el lenguaje del diálogo, excelente. de tal forma de que ellos sean un instrumento útil dentro de los procesos que se adelantan. Hay que tener en cuenta que hay que también llevar la palabra, ¿no? Sí, La palabra. Hay muchas personas que no conocen de Dios sí. y hay que llevar la palabra a Excelente. esas regiones, a esa población Sí, que en cierta forma ha sido afectada o hace parte de grupos armados. sí, Entonces, que ellos vean que hay un sector religioso que sí les puede extender la mano, del cual goza de representatividad, que es un sector religioso que es seguro y garante. es seguro, garante, es un sector religioso, por ejemplo, cuando se conforma la mesa departamental, se legitima el Sí. sector religioso. Excelente. Y una vez legitimado, maneja un solo lenguaje y una Sí. sola voz. Excelente. Entonces nosotros creemos que puede ser un instrumento útil para las autoridades municipales, un instrumento útil a los procesos. Perfecto. Pero hay que capacitarlos, hay que enseñarles cómo se maneja ese lenguaje. Porque es que esa es una realidad, doctor Víctor Alejandro, normalmente, y eso no le ocurre solamente al sector cristiano evangélico, yo creo que los más preparados, y eso toca reconocerlo, en este tipo de acciones es la Iglesia Católica. Y es normal que ellos sean los más preparados, pues porque ellos siempre han estado en todo. Son muy disciplinados, son muy estudiosos, son muy organizados. Sí, en eso no hay que negarlo. Entonces, y eso Pero le hay falta. otras confesiones religiosas que también son muy juiciosas. Perfecto. ¿Qué otras cosas nos puede compartir de ese ejercicio que usted ha venido haciendo, doctor Víctor Alejandro? Que ahorita antes de cámara me compartía una serie de información que para mí es muy valiosa, que nos la pueda compartir acá para que la gente entienda. Por ejemplo, hablábamos de esa cuestión de la parte de discriminación, todo esto, para que la gente entienda que hay una oficina donde son escuchados y Así donde es. pueden estar, entonces, para que nos comparta como todas estas funciones que tiene la dirección. Nosotros estamos iniciando un programa para evitar esa discriminación, evitar esa estigmatización o Excelente. Intolerancia religiosa. Porque, permítame hacerle una pregunta. ¿Eso existe acá en Colombia? Y está empezando a coger fuerza. ¿Y Y está por qué empezando eso? a coger fuerza. Hay que tener en cuenta que la Organización de Naciones Unidas Sí, inició un proceso para proteger los derechos fundamentales y evitar esa discriminación religiosa. sí. En este momento hay un delegado de las Naciones Unidas para la no discriminación religiosa. Wow, excelente. Funcionando ahí dentro del Funcionando, no, de Naciones Unidas. Desde las Naciones Desde las Unidas, Naciones pero Unidas. articulado directamente con la parte religiosa. Con la parte religiosa, así es. Excelente. Entonces, eso ha venido creciendo en Colombia. Nosotros tenemos algunos casos de iglesias incendiadas en el Huila, iglesias vandalizadas, Wow. iglesias vandalizadas en el Valle del Cauca, iglesias que les pintan Sí, las paredes. las sí. paredes, iglesias destruidas Cuando estamos hablando de en iglesias el son... Cundinamarca. Sí, cuando hablamos de iglesias son católicas y cristianas De y todas las evangélicas, confesiones. o de todas las confesiones. De todas las confesiones. Tenemos iglesias cristianas incendiadas, iglesias cristianas vandalizadas, iglesias católicas que ensucian sus paredes, las pintan. Sí.
tenemos o le colocan iglesias, por ejemplo, anglicanas, que les colocan excremento en las puertas o basura en las puertas. ¿Quiénes están haciendo esto, doctor Víctor Alejandro? ¿Se ha podido identificar quiénes son los actores de odio con respecto a esta discriminación? En algunos casos, no en todos. Listo. Pero le corresponde a cada departamento, a cada municipio, al alcalde de cada municipio, velar por la protección de los lugares de culto. Excelente. Porque es un derecho fundamental, proteger los lugares de culto. En ese caso, entendiendo y que se puede dar, por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento cuando a alguien le vandalizan la iglesia? ¿Se tiene que dirigir a hacer todo el proceso policivo como si fuera cualquier otro acto criminal? ¿O hay una oficina o hay una línea donde la gente pueda denunciar? Y bueno, ¿cómo es esto, doctor? Nosotros en el ministerio en este momento no tenemos funciones de inspección, vigilancia y control. Listo, perfecto. Ahora, le corresponde a los alcaldes velar por la protección de los lugares de culto. Perfecto. Y permitir que las diferentes creencias Sí. puedan expresarse libremente. Sí. O sea, la alcaldía debe ser el garante. Debe ser el garante. Excelente. Sin embargo, la protección del derecho fundamental, nosotros entramos a reforzar y a fortalecer la protección de ese derecho fundamental. Porque aquí hay escenarios que se salen de la parte religiosa y pasan a convertirse en un delito. Por ejemplo, cuando incendian una iglesia, eso es un delito. Claro. Eso es un delito porque puede ya irse a otro escenario de derecho penal, que es el terrorismo. Entonces, hay escenarios, por ejemplo, cuando le dañan los muebles a una iglesia, sus sillas, sus elementos. Sí, las vandalizan. Ahí hay un delito. Hay hurto, hay destrucción en cosa ajena. Y eso es demandable penalmente. Y eso es demandable penalmente. Entonces pasa a otro escenario totalmente diferente. Sin embargo, eso no quiere decir que se deje de proteger la libertad de cultos. Los lugares de cultos y no se permita que se exprese la espiritualidad. Por ejemplo, hay otros casos donde algunos líderes religiosos de pronto, inconscientemente, de pronto expresan algo y lo publican en redes. Sí. Y mensajes en contra de otra confesión religiosa. Que eso no debe ocurrir. Eso no debe ocurrir. O sea, entonces, sí, ahí hay una, como una estigmatización. Hay falta también de conocimiento y pedagogía de lo que falta usted de pedagogía, así es. Entonces, son cosas que no deben ocurrir. Entonces, la otra confesión religiosa dice, claro. Bueno, ¿y por qué están hablando mal de mí? Sí. Si yo tengo derecho a expresar mi espiritualidad. Tú ahorita dentro de doctor Víctor Alejandro, dentro de la parte de discriminación hablabas el antisemitismo. ¿Cómo es esto? En Colombia nuestras normas prohíben la discriminación. Sí. Y está catalogada y está tipificada en el derecho penal. Sí. Pero hay algunos aspectos que no están tipificados en nuestra norma. Por ejemplo, los símbolos de odio contra el pueblo judío, por ejemplo. Sí. Hay muchos símbolos. Mensajes de odio. El negacionismo. Wow. El negar que lo que sucedió con el pueblo judío no sucedió. Ese negacionismo. ¿Y eso existe hoy en día? Y eso existe, y hay países que han legislado en ese tipo de materias. Sí. Por ejemplo, Brasil, Suecia, ya tienen dentro de su legislación el prohibir los símbolos, el prohibir esos mensajes de odio. Sí. Entonces es algo que nosotros cada vez vamos madurando y tenemos que trabajar para evitar esa discriminación. Perfecto. Entonces podría hablar de antisemitismo porque es el odio al pueblo judío, el rechazo al pueblo judío. Aquí existe pero hay personas que lo expresan de una forma diferente, por ejemplo, publicando en redes sociales. Listo. Esos mensajes de odio, publicando esos símbolos Sí. en redes sociales.
Entonces hay que evitar y hay que concientizar a la sociedad de que hay que proteger la libertad religiosa, hay que proteger los lugares de culto. Claro. Y hay que respetarlos, hay que respetarlos. Hay que apoyar ese ejercicio de igualdad y no discriminación de los grupos poblacionales. Apoyar la inclusión y la lucha contra cualquier forma de discriminación religiosa. Perfecto. Entonces, también hay que crear un ambiente de confianza en la sociedad y que la sociedad también comprenda que los lugares de culto hay que respetarlos, que a los líderes religiosos hay que respetarlos por la forma como se expresan, por la forma como visten. Recuerden que hay líderes religiosos que visten diferentes a lo que normalmente nosotros conocemos. Las comunidades musulmanas, las mujeres visten diferente. Bien diferente. Sí. Visten diferente, pero tenemos una sociedad que todavía tenemos que educarla, que sensibilizarla sobre de que existen estas diferentes confesiones religiosas y hay que respetarlas. ¿Cuánto lleva en el ejercicio el cargo del doctor Víctor Alejandro? Yo llevo 4 meses. Está bien nuevo. Pero en 4 meses ya ha hecho bastante y se proyecta lo que el doctor Víctor Alejandro quiere hacer. Entendiendo que ya nos quedan los últimos 10 minutos y los quiero aprovechar enormemente con toda la experiencia y conocimiento y lo que compartíamos. Doctor Víctor Alejandro, en estos 10 minutos compártanos qué es lo más relevante en lo que se debe estar enfocando el ciudadano religioso y el ciudadano del común, entendiendo que hay muchos, porque usted me compartía, hay una serie de información que yo veo en todo lo que estoy identificando durante todo el tiempo que hemos hablado, es pedagogía, porque yo hoy he aprendido muchas cosas, usted ha compartido muchas cosas que yo no sabía y creo que si se educa a la gente, al ciudadano, pues se van a minimizar muchas de las cosas que están ocurriendo que no son tan buenas. Entonces tiene 10 minutos para que nos pueda compartir dentro de todo eso que está desarrollando en estos momentos la Oficina de Asuntos Religiosos. Muchísimas gracias. El sector religioso yo lo miro desde dos escenarios. Sí. Está el sector religioso conformado por los líderes religiosos. Esos líderes religiosos deben trabajar de la mano en las mesas departamentales y municipales para construir una política pública, es decir, expresar esos ideales, esos anhelos del sector, expresar las necesidades del sector, esos objetivos de bienestar que requiere el sector religioso. Ahora, ¿cómo se expresan esos ideales? En las mesas departamentales, reunidos con las autoridades municipales, con los secretarios de gobierno. Importantísimo eso. Para trabajar qué temas. Por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial para el sector religioso. Excelente, doctor Víctor. Plan de desarrollo departamental para el sector religioso o municipal. Que esto antes no estaba, ¿no? Y no existía. Wow, excelente. Que el sector religioso con los secretarios de educación de los municipios se reúnan, ya sea para conformar centros de educación religiosa, centros de formación. Excelente. De educación no formal o educación formal para los que, por ejemplo, ya están dentro del convenio de Derecho Público Interno. Bien. Sentarse con el secretario de Planeación Municipal. Que eso tampoco nunca se veía, ¿no, doctor Víctor? Para trabajar el tema de estratificación para las iglesias o confesiones religiosas. Sí. Mire que hay otros temas y hay otros escenarios en los cuales se puede trabajar. Súper. Esa estratificación, recuerde que hay iglesias que se encuentran en zonas urbanas, zonas rurales, zonas industriales o zonas comerciales. Sí. Y dependiendo de dónde se encuentre son los impuestos, son los servicios públicos. Entonces, hay un sector religioso que debe trabajar de la mano con las autoridades municipales, ser tenido en cuenta
Por ejemplo, cuando se debate en un municipio, cuando se debate algún tema relacionado con el plan de ordenamiento, pero hay otros temas desarrollo económico. de desarrollo económico donde el sector religioso puede aportar. Claro. Hay que tener en cuenta que hay iglesias que tienen 2 universidades. Yo he conversado con algunas iglesias, con algunos líderes religiosos, uno solo tiene 2 universidades, 3 colegios, 2 fundaciones, 2 clínicas. Sí. Entonces mire que hay un sector religioso importante, pero hay otro sector religioso que tienen fundaciones, puntos de ayuda a migrantes. Que esa es otra, que la iglesia ha ayudado muchísimo durante estos 4 Tienen años. fundaciones para las personas, para prevenir el suicidio o para evitar que el consumo de alcohol o drogadicción en los jóvenes. Excelente. Entonces, cada líder religioso tiene una labor social diferente. Sí, totalmente. Y cuando usted integra esa labor social de los diferentes líderes religiosos y lo sienta con las autoridades municipales, de tal forma de que ellos sean un soporte para las autoridades municipales. Sí. Y el sector religioso también se sienta que es un actor que puede aportar mucho más de lo que normalmente se hace en la parte confesional. Excelente, excelente. Darle la importancia al líder religioso, legitimar al líder religioso. Y la relevancia que ha tenido durante... Pero que trabaje de la mano con las autoridades municipales. Excelente, doctor Víctor Alejandro. Eso es lo que yo estoy tratando de lograr. Bueno, listo. No, doctor Víctor Alejandro, sorprendido, maravillado y sobre todo muy feliz y contento de entender todo lo que es una oficina de dirección de asuntos religiosos y que no es solamente la espiritualidad, sino es todas las áreas que cualquier individuo en el mundo vive, en todos sus aspectos, en toda su parte. Entonces, muchas gracias, doctor Víctor Alejandro. Sí, hay algo adicional. Claro, dale. Nosotros tenemos una red académica para capacitar al sector religioso. Es una red muy nueva. Esa tampoco me la sabía. Estamos en este momento organizando un diplomado internacional en libertad religiosa y de cultos. Excelente, doctor Víctor Alejandro. Con el favor de Dios lo vamos a lanzar. ¿Eso es donde lo encontramos, doctor? Para que quede la gente. Estamos estructurándolo. Listo. ¿Y va a aparecer en dónde? En la página del ministerio, pero lo vamos a socializar a todo el sector religioso. Listo, excelente. Tenemos también, ya caracterizamos 5 departamentos. Caracterizamos Bolívar, Norte de Santander, Risaralda, Valle del Cauca y Cundinamarca. Caracterizamos el sector religioso y vamos a caracterizar ahora 13 departamentos. Excelente. Vamos a caracterizar todo el país. ¿En qué consiste esa caracterización? Sí. En conocer cómo está el sector religioso en ese departamento. Sí. Y cuál es el aporte que le hace el sector religioso a la sociedad. Excelente. Porque hemos descubierto que el sector religioso realmente aporta en temas, por ejemplo, como el abuso infantil. Sí. Para evitar el abuso infantil. Sí, todo lo que para evitar la drogadicción. La violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar. Y con esa caracterización se establecen unos porcentajes de cuál es el aporte del sector religioso en ese departamento con respecto a esa situación, pero nosotros los tenemos enfocados los objetivos de desarrollo sostenible, que no aplican todos para el sector religioso, sino que aplican algunos. Entonces es un trabajo que estamos iniciando y bueno, y ahora vamos a caracterizar con el favor de Dios Atlántico, Magdalena, Córdoba, Antioquia, Caldas, Tolima, Chocó, Santander, Meta, Casanare, Caquetá, Quindío, Cauca y Bogotá, Distrito Capital. Bogotá no lo hemos caracterizado, Bogotá es muy grande. Sí. Y no lo hemos caracterizado, pero aquí vamos nosotros a mostrar realmente cuál es el aporte que le hace el sector religioso. Hay que tener en cuenta que el sector religioso también se ha modernizado. Sí. ¿En qué sentido? Que hay líderes religiosos que han entrado en el tema del medio ambiente, por ejemplo. Sí.
Entonces, hay iglesias o confesiones y el cambio religiosas climático y todo eso. que tienen programas hidropónicos. Sí, Otros tienen programas de innovación en agricultura. sí. Entonces, ya estamos viendo un sector religioso que está entrando en otras áreas Que normalmente no está. que normalmente no estaban. Excelente, excelente, doctor. Están impulsando emprendimientos. Wow. Entonces tienen programas de emprendimiento, programas de agricultura, programas de deportes. Sí, Hay otro tema que es la ola invernal. La ola invernal que vive en nuestro país. Nosotros logramos que el sector religioso hiciera parte como un actor para ayudar a la población. ayuda humanitaria. Pero, ¿de qué forma? De que los lugares de culto, sobre todo en las regiones que se han visto afectadas, Sí. sean sitios para almacenar elementos y los líderes religiosos o pastores puedan entregar esos elementos. Wow, excelente, doctor Víctor Alejandro. Porque tenemos una ola invernal bastante fuerte en nuestro Sí. país. Hay otro tema que es el tema migratorio. Sí. Y el tema migratorio, por ejemplo, los líderes religiosos pueden expedir una certificación para legalizar, para que se legalicen algunos migrantes venezolanos que trabajen para sus iglesias o pertenezcan a sus iglesias, que sean personas que realmente tengan buenas costumbres, tengan un Sí. buen comportamiento, Principios y valores. principios y valores. Wow, esa no me la sabía, la de la certificación. ¿no? Y Sí, eso puedan, está súper. sí, los pastores pueden expedir una certificación para que esas personas venezolanas que trabajan para sus iglesias Congregaciones. Sí. o pertenecen a sus iglesias puedan subir los documentos e iniciar el proceso de legalización. Wow, eso es. Oiga, pero se ha avanzado bastante, doctor Víctor Alejandro, lo felicito mucho. Muchísimas gracias, Teo. Porque creo que esa es la labor, ¿no? Y todo lo que usted comparte con respecto de que por fin se va a empezar a visibilizar y a tabular de una forma organizada en la oficina de la Dirección de Asuntos Religiosos, que depende directamente del Ministerio del Interior, va a ser una fuente de información valiosa para todo el mundo. Así es. Y que, como Así decía, es. pues yo coloco y me imagino que va a ser así en el futuro, ola invernal, entonces buscamos departamento, allá están tantas congregaciones de esta iglesia, Así está es. católico, está esto. En ese municipio, por ejemplo, Sí. que está inundado, hay una mesa Sí, exacto. municipal de asuntos religiosos. Y ellos dan la Nosotros trazabilidad de ubicamos las iglesias y esa mesa. que esos- llegó una ayuda esos líderes. humanitaria de Así Japón, es. de acá mismo del gobierno, entonces acá en esta oficina, mira, no necesitamos estar buscando, sino hay estas oportunidades donde Así se puede es, almacenar y ya hay una infraestructura, hay un capital humano que les va a ayudar a ustedes, porque normalmente se sufren eso, ¿no? Que es que no hay infraestructura, no hay una capacidad instalada, que no hay capital humano para poder apoyar en todo esto, entonces pues Así es, magnífico, ¿no? doctor Además, Víctor hay Alejandro? iglesias o confesiones religiosas que ya han trabajado estos temas. Y que llevan Y- años. Y llevan años. Sí. Y tienen un grado de madurez en este tipo de trabajos. Sí. Sí, y yo pueden conozco. ayudar a nuestro Sí, y ciudadanos. hacer más dinámico y esto. Así es. No, doctor Víctor Alejandro, muy feliz, muy contento. Gracias por Gracias, haber Teo. aceptado esta invitación. Y también, vea, le quiero entregar el nuevo periódico. Se está haciendo el relanzamiento del periódico escrito de Desafío. Entonces, aquí lo tenemos para que toda la gente se conecte, y este obsequio se lo dejó directamente el director general, el doctor Jorge Avendaño, para usted, doctor Víctor Alejandro, para que usted lo pueda Muchísimas gracias, tener, Teo. Gracias. disfrutar, y en el futuro pues esta entrevista va a salir en el próximo número del periódico Gracias. Desafío Online. Muchas gracias, doctor Gracias. Víctor Alejandro, por haber aceptado la invitación. Gracias, Teo. Muchas gracias a Muchísimas cada uno de gracias. los que se conectaron. Creo que hoy hemos tenido un manjar de conocimiento, de información sobre lo que es la Dirección de Asuntos Religiosos 2021, 2022, 2023, 2024.
Se proclama así, ¿no? En Así es. profecía. Bueno, Así muchas es. gracias, Dios los bendiga y los esperamos en el próximo programa de Llegó la Hora con Teo Sánchez. Gracias, Teo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Víctor Alejandro.